10 de la noche, 50 minutos. Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estamos grabando el capítulo número 130 de Cómo Cincelar. Y hoy vamos a hablar, por ahí no tanto de un aprendizaje, pero sí de cosas que aprendí acerca de mi reacción inicial cuando hablo con un cliente. Así que si quieren saber de qué se trata, quédense ahí. Una cosa importante para que esta historia que les voy a contar tenga sentido, esta historia que no tiene tanto que ver con el aprendizaje, pero sí con la reacción inicial frente a lo que puede decir un cliente o alguien con el que estamos trabajando en el primer contacto. Una cosa que hay que saber, decía, es quién es Simon Olivier Sinek. En realidad no es que hay que saber quién es. Lo que sí hay que saber es que alrededor del 2009, más o menos, alrededor del 2009, no, en el año 2009, escribió un libro que se llama Start with Why, empieza por el por qué. Y en el 2010 dio una charla en un evento TEDx, un evento TEDx como cualquier otro, y la calidad de esa charla es pésima, vayan y búsquenla si quieren. Pero yo vi la charla de nuevo en 2014, vi la charla de nuevo, no, me expuse a la charla, o sea, me enteré que la charla existía en el 2014 y la charla se hizo viral muy rápido. Y Simon Sinek se hizo una personalidad bastante relevante, bastante rápido. Fast forward mi vida, desde 2014 hasta 2022, pasaron 8 años, Simon Sinek sigue siendo un referente, da charlas por todo el mundo, es un consultor hiper bien pago. Y mi carrera obviamente fue completamente lejos de la vida de Simon Sinek, pero siempre trabajando con referencias, ¿no? con anclas a las cosas que él decía. Porque es alguien al quien la historia, lo que se está contando, le importa y mucho. Y la forma en la que se está contando le importa y mucho. Este aquí que un día yo trabajo con varios partners que me, digamos, complementan, ¿no? Tengo partners que hacen partes gráficas, tengo partners que hacen edición, tengo partners que piensan estrategias de comercialización. Y yo trabajo con ellos porque mi parte es la parte de contar la historia. En una ocasión, un cliente que estaba buscando a alguien que los ayude a contar mejor la historia y por lo tanto estaba buscando a alguien que les haga el diseño gráfico de esa historia que iban a contar, terminan hablando conmigo por referencia, ¿no? Esta gente con la que yo trabajo, que es la empresa Sure, que se los recomiendo mucho, vayan y contratan a Meme de mi parte, por favor, le dicen que los vieron aquí o los escucharon aquí. Terminan referenciándome a mí y entonces me hablan, nos hablamos, me cuentan la problemática y yo digo, sí, la verdad que yo los puedo ayudar. La persona con la que yo estaba hablando en ese momento era el project manager de ese proyecto complicado de contar la historia. Nos juntamos a charlar y, bueno, compartimos expectativas, cuáles eran los entregables necesarios, qué quisieran como resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas que uno hace cuando está haciendo el discovery. Yo preparo una cotización, se las mando, la cotización les cerró, nos reunimos con el resto del equipo que estaban interesados en el proyecto, digamos, diferentes interlocutores de diferentes partes de la empresa y cuando todos más o menos me compraron la idea de lo que yo creía que había que hacer, comenzamos a trabajar. El trabajo que se hace para contar esa historia comienza poniendo en la misma sala a todos los interlocutores que tengan opiniones relevantes respecto de la historia que hay que contar. Básicamente es poner a los fundadores de la empresa, los directores ejecutivos, las personas que tienen que hacer carne a la historia que en principio no es de ellos, porque un poco la voy a escribir yo, a contarme, es poner a toda esta gente a contarme qué creen ellos que es la historia que están contando hoy, qué les gustaría contar en el futuro y en definitiva qué les gustaría lograr cuando alguien escucha la historia. Cuando
nos sentamos a hablar con toda esta gente y desde la pandemia esto no se hace presencial, esto tiene como sus bemoles porque uno lo tiene que hacer de manera online. Yo tengo una entrevista muy larga que le hago a todos los participantes, una entrevista muy larga pero que en realidad no es tan rígida, digamos, es bastante flexible, vamos recorriendo distintos ámbitos de la identidad de ese grupo con el que estoy reunido. Lo primero que digo es, estimados, este no va a ser un proceso cómodo. Y cuando estoy diciendo cómo, antes de decir do, el founder de la empresa, obviamente el dueño, pero además el fundador de la empresa, me dice, no, no, ya sabemos, ya sabemos. Pasa que hace no mucho hicimos ya este proceso que ahora estamos haciendo con vos, con este chico, ¿cómo se llamaba? Y le pregunta a su cofundadora, ¿cómo se llamaba este chico? Simon. Entonces yo digo, ¿no? Simon Sinek. Y el chico me dice, ese. A lo que yo, dos cosas interpreté. La primera, ellos no sabían la relevancia de Simon Sinek para mi mundo, ¿no? Y por otro lado, ellos no sabían el tamaño de la vara al que me estaban sometiendo. Y para mí esta historia tiene mucho valor porque era la primera vez que me pasaba y sigue siendo. No me pasó de nuevo que alguien me compare con Simon Sinek, con Nancy Duarte, con Garth Reynolds. No me pasó nunca de nuevo, ¿no? Pero ese momento fue bastante revelador para mí. Porque me entró como una sensación de paniquito, ¿no? Como estar jugando en una liga en la que no me avisaron que iba a jugar. Estar lidiando con expectativas con las que no estaba preparado para lidiar. Y acá viene la parte del aprendizaje, que es fundamentalmente entender o aceptar que los caminos del agregado de valor son bastante particulares. Y si bien nadie en esa empresa me dijo cómo fue el trabajo con Simon Sinek, ni lo describieron, ni cuánto duró, ni cuánto les cobró, que calculo que un montón de plata, seguro múltiplos más que yo, no sé ni por cuántos múltiplos más que yo. Si bien nadie me dijo qué había pasado con Simon Sinek, nuestro camino fue súper provechoso. Hubo un montón de valor agregado, me dieron un feedback maravilloso. El punto central de la historia que yo quería contar sigue estando hoy en su sitio web. Y terminamos haciendo un trabajo del que estoy orgulloso. No dudo que el valor agregado de Simon Sinek debe haber sido exorbitante. Pero sé hoy que la comparación es injusta, que mi camino es diferente y que me toca la responsabilidad de agregar valor desde donde yo creo, contando la historia del modo en el que yo sé contarla, o creando la historia del modo en el que yo sé crearla. Y la primera reacción, esa, que un poco me palideció el semblante y me paralizó en ese momento, duró muy poquito, pero realmente fue como un susto muy grande el que me invadió. No haber dejado que eso se apodere de mí en ese momento medio mágicamente. Igual no había mucho que hacer, ¿no? Porque esa reunión terminó, después había otras reuniones, había un montón de tiempo para asimilarlo, no había que resolver nada inmediatamente. Pero me quedó guardado primero la anécdota, ¿no? A mí me compararon con Simon Sinek, no sé, fíjate cómo lo manejas. Y en segundo lugar, el intentar estar preparado para mantener un ánimo frío y observador, meditativo, contemplativo, en el momento en el que te das cuenta que estás jugando con stakes muy grandes. Que yo me imagino que debe haber un montón de profesiones en donde esto se da mucho más sorpresivo y no te das cuenta, ¿no? Me imagino cualquier profesional ligado con la actividad bélica, por ejemplo, que entrena toda su vida
y de repente un día viene la guerra, ¿no? Y no habías ido nunca a la guerra y ahora te toca. Obviamente no considero estar ni cerca de ese nivel de tensión o cerca de ese nivel de incertidumbre, claro que no. Pero sí creo que vale la pena, y a mí me salió medio de casualidad, pero hoy lo valoro a la distancia, que cuando te encontrás en esa situación, en donde de repente la realidad te da un par de cachetadas, tener la entereza suficiente como para recibirlo y mantener la calma. Y creo yo, y esto es algo que estoy aprendiendo últimamente, si uno hace el ejercicio de antes de entrar en esos espacios, decir, mira, acá por ahí pasa algo que te exige mucho. Quizás uno entra mejor preparado a esas reuniones. Y bueno, esa es la historia del día de la fecha. Obviamente, si esto les gustó o algo por el estilo, si tienen ganas de empezar a trabajar en storytelling o algo por el estilo, me escriben, me llaman, me contactan en alguna de mis redes sociales. Pueden hacer clic ahí abajo en suscribirse, les pido que lo hagan. Si me están viendo, me están escuchando, perdón, en algún canal de audio, suscríbanse, compártanlo, díganle a sus amigos, siempre es bienvenida a la difusión. Al resto, nos encontramos por acá en el próximo capítulo.